Muy buenas noches para todos, sean todos bienvenidos a este espacio tipo webinar, en donde compartiremos un tema bastante interesante, el cual es comunicación asertiva. Este tema es bastante relevante para todos nosotros porque en este podemos englobar una parte muy importante de la comunicación. Con todos nosotros nos acompaña el profe José Manuel Espitia Cifuentes. El profe José Manuel Espitian es docente, tutor y consultor de áreas gerenciales, estrategias empresariales, administrativas y de marketing. Posee excelentes herramientas de comunicación, liderazgo, motivación y negociación con alto sentido de la responsabilidad, la gestión, proactivo, con actitud de servicio y facilidad para trabajar en equipo. Conferencista y generador de habilidades blandas empresariales, metodologías ágiles para el desarrollo de emprendimientos, monetización, modelos de negocios y desarrollo de innovación. Entonces, profe, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Le damos la bienvenida a este espacio y pues es todo suyo la sala, para que por favor nos comparta de ese conocimiento. Bueno, muchas gracias, Jonathan. Muy amable y una feliz noche para todos. Es un placer poder acompañarlos y contarles un poco de lo que es la comunicación y justamente de que podamos hablar de ese tipo de temas. Voy a estar atento justamente de sus preguntas, vamos a tener espacios para que lo podamos hacer. La idea es que podamos también un poco reflexionar sobre lo que significa la comunicación asertiva y cómo la podemos desarrollar nosotros y cómo podemos estar. Como decía Jonathan, pues voy a estar acompañándolos en este proceso y pues nada, de verdad que es un placer poder estar con ustedes y espero que en una próxima oportunidad podamos estar con más cosas. Quiero dejarlos inicialmente con esta frase para que por favor ustedes la lean y puedan ustedes entender un poquito de qué es lo que nos referimos nosotros. Miren que esta frase es muy poderosa. Esta palabra aquí nos habla justamente de lo que significa la palabra y lo que es uno poder hablar y constantemente uno poder decir las cosas. Las palabras, el cómo nos expresamos nosotros, esto incluye esa varita mágica, incluye también ese lenguaje no verbal del cual vamos a estar hablando. Y para eso quiero que inicialmente veamos este video. Atención, alumnos. Escribid los insultos que oís a diario. Y muévete como Parece que lo has puesto como Aquellos que veáis escrito algo que os hayan dicho, id a la pizarra. ¿Cómo os hace sentir que os digan estos insultos? O sea, entre los amigos y tal nos los llamamos a veces, pero entre nosotros sabemos que es broma. Si te lo dice un amigo no me parece normal, pero es peor si te lo dice otra persona que no te llevas con ella, no eres amigo ni nada, porque sabes que te lo está diciendo totalmente en serio y es para hacerte daño. No sabes realmente cuando lo dices que a esa persona le puede doler, o sea, hay gente que le puede marcar la vida, lo creas o no, seriamente esas cosas. Personalmente, a mí no me afecta que me llamen gilipollas o imbécil. Lo que verdaderamente me afecta es que me llamen tirano de mierda, pitufo y las cosas, ¿sabes? Y aunque me lo digan amigos, a mí eso pues no me gusta que me lo llamen, porque no me sienta bien. Sin decírselo a nadie, escribid 3 cualidades que admiréis de alguno de vuestros compañeros. Levantad la mano a aquellos que veáis algo que os hayan dicho. ¿Qué os parece que muchos más hayáis recibido insultos que cumplidos? A mí, bueno, la verdad es que me parece un poco deprimente que lo que más
se oigan es más defectos que cumplidos. Yo creo que es sobre todo por miedo a lo que la otra persona piense de ti, por miedo a perder tú, no le dices a la otra persona cosas para que se sienta mejor y el otro sea mejor. Levantad la mano a aquellos que tengan valor para decir sobre quién habéis escrito. Alejandro Tierno. Puede pensar bien sobre cualquier persona. He dicho que eres alocada, porque te ríes por todo. Y la más importante, que es sincera. ¿Cómo te hace sentir eso? Muy feliz, ¿no? Porque las cosas buenas como que no se expresan muy a menudo y jamás me habían dicho esto. Nadie me dice cosas positivas. ¿Es eso verdad? Sí. Lo es. Pues que no lo digan no significa que realmente no las tengas. Me hace sentir aceptada y querida porque por muy insignificantes que parezcan 3 palabras, pueden hacer a una persona sentir muy bien. Bueno, pues bien, ¿cómo ven este video ustedes? Déjame compartir para verlos un poquito. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se sienten ustedes frente a esto? Creo que es impactante ver cómo realmente las palabras mueven a las personas, cómo las palabras son las que nos hieren, pero también nos alegran y nos cambian la vida. Por eso la comunicación asertiva, por eso nosotros tenemos que entender muy bien qué es lo que decimos, expresamos en cada momento y cómo lo decimos. A veces no es lo que decimos, inclusive a veces no importa, pareciera que no importa, pero también hablamos del tonito, ¿no? Y el tonito lo vamos a ver más adelante un poco sobre esto, porque es justamente eso, las palabras, lo que nos mueve. A todo momento, nosotros nos estamos comunicando. Cómo ustedes se vistan, lo que ustedes expresan, su corporalidad, siempre ustedes están comunicando y eso es muy importante. Ahora, sé que estamos en una sociedad también en la que decir ciertas cosas a veces está mal visto o lo toman mal o piensan que hay un coqueteo o de pronto que la persona tiene alguna inclinación sexual porque ahora se ve mucho ese tipo de cosas. Pero es importante que uno también lo entienda y vea que no necesariamente tiene que ser así. El decirle a una persona que se ve bien, que cómo está de bonito, que oiga, usted es una persona agradable, que es una persona sincera, que chévere estar con usted. Eso sirve mucho y fortalece a la persona. Y creería, sin lugar a dudas, que no solamente fortalece a una persona, sino fortalece también al que lo dice, por su sinceridad y lo que se logra. Por eso, digamos que la comunicación asertiva se vuelve tan poderosa al momento en el que nosotros estemos hablando y justamente nos podamos desarrollar. ¿Pero qué es la comunicación asertiva? Pues bueno, la comunicación asertiva es realmente la posibilidad de uno favorecer esas comunicaciones entre las dos personas. Estamos acostumbrados y nos han enseñado siempre que tenemos una persona que es un emisor, un receptor, que tenemos un canal y obviamente hay un mensaje que editamos. Pero en esto, digamos que entre los interlocutores que están, es muy importante también que nosotros podamos fomentar ese tipo de prácticas y cómo nos expresamos y lo que decimos nosotros a lo que nos lleva esa comunicación y podemos estar nosotros para que realmente funcione. ¿Cómo transmitimos nosotros justamente ese mensaje para que se pueda entender, para que se pueda transmitir todo lo que uno necesita, para que uno pueda expresarse libremente sin herir a las otras personas, sin dejar de expresar todo su sentimiento, bueno o malo, pero indudablemente uno poderlo hacer. La comunicación asertiva nos ayuda a que nosotros podamos transmitir todo eso de la manera en que lo digamos y cómo lo decimos para que todo se pueda dar de la mejor manera. Indudablemente, no es solamente la persona que habla, también es la persona que nos está recibiendo nosotros ese tipo de comunicación, porque pues está el emisor,
Pero si el receptor no está poniendo atención, si realmente no le está poniendo atención a uno, pues esa comunicación también se pierde. Recuerden que uno también debe tener un receptor, una persona que tenga una escucha activa. Y esa escucha activa, esa escucha asertiva, hace que uno pueda realmente generar ese impacto entre las personas y desde luego que uno se pueda relacionar expresando, como les decía, todos sus sentimientos, todas sus emociones para fortalecer ese tipo de relaciones. Y esto nos lleva a que nosotros podamos estar tanto a nivel personal como laboral. Es claro que nosotros desde el Politécnico Gran Colombiano y desde el Centro de Liderazgo 360, del que hago parte, pues trabajamos en 3 aristas principales. ¿Y por qué hablo de esto? Porque hablamos de las personas, desde el ser, hablamos desde la organización y hablamos desde lo social. Entonces, miren cómo esto se engloba en que toda esa comunicación realmente se pueda dar, en que esas relaciones realmente se puedan tener, y todo eso es a través de la comunicación. Como les decía, no son solamente las palabras, sino es todo eso que ustedes expresan también a partir de su corporalidad y lo que ustedes tienen para que se pueda hacer. La comunicación asertiva se vuelve entonces que nosotros podamos realmente expresar eso, una opinión firme frente a lo que nosotros tenemos, que nos podamos expresar, podamos decir las cosas, inclusive hasta en el momento en que nosotros callamos, podamos estar expresándonos nosotros, pero de una muy buena manera, que lo podamos decir, que podamos sentir todo esto y le transmitamos eso también a las otras personas. ¿Por qué hablo de ese transmitir a las demás personas? Inclusive creería yo que la palabra no es hacerlo sentir, sino poder cautivar a las personas. De pronto ustedes lo entenderán también como ese feeling, como ese clic, como ese carisma a las otras personas. Porque es que la comunicación asertiva nos favorece a nosotros como líderes, nos favorece a nosotros como trabajo en equipo para que todo se dé muy bien y que lo podamos realmente desarrollar. Si nosotros podemos entender los sentimientos de los demás cuando ellos están hablando, entenderlos, cómo se expresan ellos, su corporalidad, y de la misma manera nosotros logramos que se entienda ese mensaje que nosotros estamos dando, pues podemos llegar a esos puntos donde quitamos un poco el estrés, quitamos un poco las discusiones y el mensaje se vuelve supremamente claro para lo que necesitamos nosotros. Entonces, en ese sentido, necesitamos nosotros estar muy comprometidos con el tipo de mensaje que nosotros debemos dar. Ser claros y concretos. ¿Sí? Poder decir las cosas de manera específica, sin tantos rodeos, inclusive sin correr el riesgo de que las personas lo malinterpreten. Claro, cada uno va a hacer un análisis justamente de cómo lo percibe ese mensaje que está haciendo, pero por eso es tan importante que nosotros dentro de nuestra comunicación sea muy claro lo que nosotros queremos expresar. ¿Sí? En momentos, de la misma manera, ser breves, para que nos ayude a que todo lo que estemos expresando no se pierda el tiempo. Estamos en un momento donde el tiempo es muy valioso, ¿sí? Y a pesar de que podamos llegar a tener el tiempo, pero el tiempo se vuelve muy valioso. A veces inclusive somos ansiosos frente al tiempo, ¿no? Y se los pongo de esta manera, no sé, le damos clic al computador y si no nos abre el archivo 3 veces más en menos de un segundo, a ver si abre igualmente, ¿no? Entonces, es ese tema de poder estar tan entregados al tiempo lo que nos hace que nuestra comunicación deba realmente desarrollarse. Hablamos también de que para poder tener en cuenta en estos aspectos está el disculparse. Y el disculparse se vuelve legítimo a la hora que nosotros lo podamos hacer y entenderle a las personas. Cuando nosotros nos disculpamos, porque estamos en una interrupción, porque realmente frente a una situación nosotros nos estamos disculpando, pues generamos ciertos aspectos que se vuelven fundamentales en la relación con las personas. Esa persona que hace mucho tiempo está esperando una disculpa suya, muy posiblemente cuando usted se disculpe, la relación va a cambiar, va a liberarse. Es más, si ustedes quieren ser egoístas, no lo hagan por la otra persona, sino lo hagan por ustedes, para que ustedes también se liberen de esa carga. Al momento de comunicarse, ustedes puedan sentirse libres. Eso nos va a ayudar un montón. Como les digo, de la misma manera, liberan ustedes también a la otra persona frente a eso. Yo creo que ustedes han visto o saben de relaciones de personas que porque están esperando una disculpa, que muy posible no llegue, pues la relación está rota. Entonces aquí es donde tenemos que nosotros entrar a mirar realmente cuál es el valor de una disculpa cuando nosotros estamos hablando y cómo se debe hacer. Creeríamos que
Este elemento no debería estar, pero es supremamente importante justamente porque aquí hablamos de respeto también, de cómo nos dirigimos nosotros frente a las demás personas y lo que significa esto. En esto también es que cuando nosotros manejamos una muy buena comunicación asertiva, y si no, mírenlo cuando ustedes estén de pronto en el tráfico de Bogotá o cuando lleguen al tráfico de alguna de las ciudades, si no están viendo de otras ciudades, es bajar un poco los niveles de estrés. Eso ayuda un montón, funciona muchísimo, porque también nosotros nos sobrecargamos de muchas cosas cuando lo decimos. Tengan en cuenta ustedes que el cerebro se alimenta, el cerebro está compuesto de agua, ¿sí? Una gran parte del cerebro está compuesto por agua, pero el cerebro utiliza ciertos elementos de su cotidianidad. El oxígeno, por ejemplo, lo que ustedes respiren, llevarle aire al oxígeno, que nosotros nos podamos sentir realmente, y cuando estemos tomando una decisión, cuando estemos pensando algo, realmente nosotros podamos respirar y entender que este se alimenta también con oxígeno, y que nosotros podamos llevarle todo lo necesario. Y por otro lado, son todo ese tipo de pensamientos que tenemos nosotros para poder saber cómo está y todo lo que le metemos a diario, lo que nos decimos nosotros, y ese tipo de cosas nos generan a nosotros un nivel de estrés al nosotros poderlo hacer. Si nosotros cambiamos ese lenguaje, nuestro nivel de estrés va a bajar. ¿A qué me refiero con esto? Y para darles un ejemplo. Yo creo que ustedes conocen personas que de pronto son muy negativas y hablan mal y son groseras, y eso genera estrés, ¿cierto? Eso comienza a generar cierto rechazo con las personas, su energía, inclusive cómo pueden desarrollar. Hay personas que de pronto no tienen una muy buena energía, pero hablan muy bien y se expresan, y eso nos lleva a que uno los pueda inclusive escuchar y soportar en ciertas formas. Pero cómo nosotros nos expresamos para que realmente expresemos ese estrés, sintamos ese estrés nosotros mismos y lo podamos hacer. Y una de esas palabras súper poderosas es, por ejemplo, el no, ¿sí? El aprender a decir no, dar una negativa sin decir que no y expresarnos firmemente. Claro, hay momentos también en que, no se lo voy a negar, es muy bueno decir que no, ¿sí? Para que sea más claro. Pero cuando uno aprende a no decir que no, se vuelve súper chévere porque no generamos una relación diferente. Es como cuando ustedes escriben una solicitud y la persona que recibe la solicitud, la primera vez después de que lo saluda a ustedes, les dice a ustedes, no se puede. Pues uno no sigue leyendo. Realmente uno, ¿para qué? Si ya con ese no importa qué tipo de excusas. Y practiquen esto, inténtenlo o háganlo. Y es, no digan que no. O sea, me refiero, no utilicen la palabra no, pero tampoco den una excusa. A esta invitación de esta noche, ¿qué pasaría si nosotros, por la circunstancia que fuere, no vamos a asistir y tenemos que, a la persona que nos invitó, decirle que no, pero sin utilizar el no y sin darle una excusa? Piénsenlo y se van a dar cuenta que no es tan fácil hacerlo, porque es que nos lleva a muchas cosas. Ahora, tenemos un lenguaje tan rico, el español es súper chévere porque nos da muchísimas posibilidades para que nosotros podamos dar ese tipo de negativas sin utilizar la palabra no. Guárdense de esa palabra para un momento específico, cuando ustedes necesiten ser muy asertivos y muy claros en otro proceso. Pero aprender a decir que no, dar negativas o dar una mala noticia sin decir el que no, funciona muy bien y no es una tarea fácil. Es algo que hay que aprender y que nosotros tenemos que estar muy pendientes de cómo lo hacemos nosotros. Esto nos ayuda cuando nosotros nos comunicamos muy bien, cuando nosotros tenemos una muy buena postura, cuando sabemos manejar esa comunicación, a que nosotros tengamos muy buena autoconfianza. Y esa autoconfianza nos lleva también a la autoestima. Y esa autoestima nos lleva a que nosotros estemos motivados, que nos enseñe realmente a identificar esos procesos que nosotros estamos. Que nosotros podamos expresar nuestros sentimientos, buenos y malos, de la mejor manera. ¿Sí? No necesitamos ser groseros para poder expresar ese dolor. O sea, piensen ustedes, sé que todos en algún momento se han golpeado algún dedo del pie, normalmente es el chiquito con alguna punta, algún filo, alguna cosa, ¿cierto? ¿Y qué piensan ustedes y qué dicen ustedes? ¿Qué pasaría si nosotros lo expresáramos de una manera diferente? ¿Sí? Claro, uno se puede desahogar de otra manera porque es una palabra que de pronto nos puede ayudar a desahogarnos, pero también uno puede buscar otras palabras donde uno pueda expresarlo inclusive o con mayor intensidad ese dolor o esa alegría con la que nosotros estamos. Y al nosotros poder expresarnos de esa manera, generamos también mucho respeto. Respeto por uno mismo y por los demás cuando nos expresamos y lo que queremos.
Y esto nos lleva a que nosotros podamos, desde luego, desde nuestras habilidades comunicativas, generar mucho más liderazgo en nuestro equipo de trabajo, en nuestro entorno, en cómo las personas nos perciben, en la toma de decisiones en las que estamos todo el día, porque las decisiones, al igual que la comunicación, estamos todo el día tomando ciertas decisiones para poder mejorar nuestro día y nuestro comportamiento, y estamos en ese proceso. Esto nos lleva a que nosotros tengamos que, con esa comunicación, mejorar inclusivemente nuestras relaciones, en todo sentido. Y aquí les digo, por ejemplo, pensar, por ejemplo, en sonreír. Solamente el sonreír. No necesito pues que ustedes estén mostrando cada rato los dientes y que sean los más felices y que se muestren como tal. No. Que ustedes sonrían. Biológicamente o físicamente, podemos decir que cuando uno sonríe, uno mueve como 35, 38 músculos que tiene la cara en solamente ese proceso, sonreír. Y al sonreír, ese ejercicio nos lleva a que nosotros generemos endorfinas y una cantidad de sustancias químicas parecidas que nos causan felicidad, solamente con sonreír. Y si eso le genera a uno, imagínense la comunicación que las demás personas están percibiendo de usted. Si usted sonríe también, las demás personas van a sentir un agrado por usted, van a sentir algo diferente, la percepción suya va a ser diferente. Y eso nos lleva a que nuestras relaciones, pues obviamente vamos a poder construirlas de una manera más fuerte y nos va a ayudar un montón para que lo pueda uno tener. Piensen en su día a día en sonreír, piensen en esos momentos difíciles en sonreír y se van a dar cuenta de lo que puede hacer. Eso está demostrado científicamente. Y además de eso está demostrado lo que causan las demás personas cuando uno sonríe también a pesar de todo lo malo que uno pueda tener. Y volvemos nuevamente a los aspectos fundamentales. Oiga, confianza en uno para poder manejar las situaciones, confianza en uno para poder desarrollarse y estar con más personas. Si ustedes tienen un mensaje claro que dar y lo practican inclusive, cómo darlo para que sea fácil de entender, para que se pueda desarrollar. Es más, yo sé que hasta en algunas películas uno puede ver que las personas buscan esa claridad para poder generar ciertas emociones. No sé, recuerdo ahorita, por ejemplo, una película Kung Fu Panda, creo que la 2, cuando Paul, el oso panda, se va a enfrentar o va a conocer más bien al pavo real, y el pavo real está preparando el discurso que le va a decir, su bienvenida. Y cómo espera hacer claridad y expresar también sus sentimientos o dejar de expresar ciertos sentimientos. Y eso nos lleva a que uno pueda también dar información muy clara, pero controlada frente a no solamente lo que se quiere decir, sino frente a las emociones que uno quiere expresar de ese tipo de mensajes que está dando uno. Entonces, esto se vuelve muy importante para el día a día de nosotros y sobre todo muy importante en ese tipo de situaciones difíciles, ya sean a nivel personal o a nivel organizacional, en sus empresas, en su trabajo profesional. Entonces aquí comenzamos a evaluar y comenzamos a tener una serie de recomendaciones que indudablemente nos van a ayudar. Esto se trata de que nosotros podamos, inclusive más adelante vamos a hablar de coherencia, poder aprender a qué es lo que está pasando y cómo miramos a las personas. Pensar en algún momento en que nosotros podamos sentir cierta empatía con las personas, ojo, no simpatía, sino empatía con las personas para que no juzguemos, no pensemos en culpas, podamos utilizar muy bien los lugares en los que nos encontramos y lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Qué pasa con esto? Porque hablo de la simpatía y de la empatía. La simpatía es sencillamente como que, oiga, sí, chévere eso que me está diciendo usted, o esa causa, uno simpatiza con ciertas propuestas, causas que de pronto no le pueden gustar y funciona. Hasta ahí, pues digamos que hay eso, un gusto, ¿cierto? Pero cuando hablamos de empatía, no es ni colocarse en la posición de una persona, ni colocarse en los zapatos de esa persona, porque los zapatos pueden ser grandes o chiquitos, entonces uno va a tener diferentes inconvenientes ahí, sino es ponerse en la piel de esa persona, comenzar a sentir lo que la otra persona siente, ¿sí? Y por lo mismo, cuando nosotros estamos en un proceso de comunicación, no tenemos que juzgar. Y aquí entran mucho, por ejemplo, en un país como Colombia, que tiene tanta idiosincrasia, pensar en las diferentes regiones, cómo son, cómo se expresan los costeños, cómo se expresan los paisas, cómo se expresan los boyacenses, cómo se expresan los santanderianos, que pareciera que estuvieran regañando a uno o que estuvieran de mal genio. Y no, pero es porque nosotros aprendemos a las formas en que se comunican cada uno y que eso nos lleva a que nosotros no juzguemos, ¿sí? Y de la misma manera poder nosotros expresar todo lo que se necesita
para que nosotros, las demás personas, nos puedan entender de manera fácil, clara, ¿cierto? Breve, todo lo que estamos diciendo nosotros. El practicar, es decir, no, como se los decía anteriormente, se vuelve súper importante en este proceso de la comunicación asertiva. No es nada fácil, no es nada fácil quitar esa palabra. Realmente es bien complicado dejar de usar esa palabra, pero es necesario practicar y ensayar cómo decir las cosas. Ahora que tenemos tantas posibilidades de vernos en un espejo, de estar encerrados en el baño, grábense incluso teléfonos celulares, que es tan fácil, toda la tecnología nos favorece para que nosotros lo podamos hacer inclusive en lo que decimos todos los días y cómo lo hacemos. Y eso se vuelve súper, súper importante para todo lo que hacemos y cómo nos hallamos nosotros para que se pueda hacer. Desde luego su lenguaje no verbal. Dicen los que saben, y citando un poco a Joan Costa, un director de mucha trayectoria, dice que entre el 60 y 65% de su lenguaje es no verbal, la postura que ustedes asumen, cómo están ustedes, ¿sí? Cómo están vestidos, lo que ustedes transmiten, sus colores, la seriedad, la formalidad, la informalidad con la que ustedes se encuentren, transmite cosas. Claro, uno puede conocer mucho, uno puede saber mucho, pero como ustedes estén vestidos, hace parte justamente de ese mensaje que ustedes están transmitiendo para que las personas lo capten de la mejor manera y lo puedan entender de la mejor manera. Entonces, aquí es muy importante que indudablemente todavía está y es válido de cómo te ven, te tratan, ¿sí? A pesar de que no debería ser así, pero funciona y es la percepción que tienen las personas. Entonces, hasta que no comencemos con nuestro discurso, con lo que estamos hablando, con la verbalización de ese tipo de emociones o sentimientos o mensajes que queramos dar, pues va a ser muy difícil, ¿sí? Entonces necesitamos que nosotros realmente tengamos una postura que sea amigable también con las personas cuando nos estemos expresando para que seamos asertivos en ese proceso. Desde luego eso nos lleva, y hemos hablado mucho de las emociones frente a cómo nos expresamos, tener ese dominio frente a las emociones, cómo inclusive respiramos, qué tan agitados estamos, qué tanto podemos hablar nosotros para poder hacerlos y ponernos firmes frente a ciertas situaciones, inclusive sin expresar, digamos que una gran emoción, así sea mal genio, rabia, como quieran ustedes, pero que seamos firmes, que seamos claros. Y es que la voz se vuelve fundamental en ese manejo de las emociones, porque puedo hablar más fuerte, un poco más suave, más rápido, y ahorita lo vamos a ver también, porque la voz es un elemento clave también en la comunicación. Entonces eso nos va a llevar a que tengamos muchos elementos para lo que nosotros tenemos que desarrollar y tener indudablemente para que todo funcione muy, muy bien en ese mensaje que nosotros podamos desarrollar. Esto no es de un día para otro, hay que hacerlo poco a poco, hay que ir practicando, hay que hacer ciertas cosas para que todo se dé muy bien y que nosotros podamos ser claros en lo que queremos, ¿sí? Nosotros tenemos que generar un contacto visual con las personas para que eso se pueda dar muy bien. Ese contacto visual que estamos teniendo, que ustedes vean a la persona cuando lo están escuchando y cuando usted está hablando, se vuelve porque usted está demostrando cierto interés, está generando todo lo necesario para que eso se dé. Los ojos hacen ese contacto con las personas para que uno pueda tener una gran postura y que realmente haya esa conexión entre las personas. Si usted está hablando en público, ya sea con una persona, con 5, con 10, con 300, con 1000 personas, toca mirar los ojos. Debemos mirar los ojos porque eso genera ese tipo de conexión. Indudablemente su postura, como veíamos, es muy importante y se vuelve clave, y el manejo de los gestos. Nosotros, y ustedes al igual, somos sobrevivientes de una pandemia. Y recuerden esa época en que andábamos con el tapabocas y solamente veíamos a los ojos, ¿sí? Entonces nuestra expresión cambiaba un montón. ¿Cuántas veces ustedes les puedo garantizar que pasada la pandemia y nos quitamos el tapabocas, las personas que ustedes conocieron con el tapabocas decían, oye, ¿cómo es de diferente esta persona? Como que toca uno cerrar los ojos nuevamente para poder engancharse con esa persona con la que estábamos, porque eso hace parte justamente de esa corporalidad, de ese mensaje que estamos dando, y es cuando nuestros gestos, todo lo que hacemos, aplica muy bien. El manejo de las manos se vuelve fundamental en todo este proceso para que lo podamos hacer, al igual que el manejo de los ojos para lo que nosotros estamos haciendo, mirando. La voz es fundamental en todo este proceso porque la voz tiene muchos elementos. El volumen, la cadencia, el ritmo con el que hablamos, la entonación, ¿cierto? La intención con la que hablamos,
¿cierto? El tono, obviamente, si tenemos algún tipo de acento también, pues eso nos lleva a muchas cosas. Y aquí es clarísimo, por ejemplo, está demostrado que cuando uno comienza a hablar mucho más rápido, la gente pone mucha atención o el público pone mucho más atención porque tiene que apretar mucho más palabras porque el emisor está diciéndolas y de esa manera hay que pensar de una forma diferente. Entonces, la voz funciona de una forma diferente, pero la voz también es esos silencios. Los silencios resaltan también lo importante y los silencios es clave. Hay momentos en que para cosas importantes, subir la voz o bajar la voz nos ayuda muchísimo para que la gente entienda el mensaje. No necesariamente puedo gritar más, no se entiende mejor. ¿Sí? Entonces, recuerden que es muy importante ese manejo de la voz y por eso hay que hacerlo poco a poco y hay que practicar todo este proceso de comunicación asertiva. Como les decía, el escuchar, el saber escuchar. Y es que nosotros aquí en esto pensaríamos también de que no solamente es escuchar, ¿sí? Ponerle atención a la otra persona. No, es cuánto tiempo nosotros estamos escuchando. De acuerdo a lo que se ha identificado, en una conversación uno debería escuchar, o sea, estar callado alrededor del 80%. Solamente hablar el 20% de una conversación. El 20% estar hablando. Y ese 20% debe hacer preguntas para que la otra persona se exprese más, diga más, ¿sí? En una conversación. Entonces, la idea es que las otras personas hablen y usted habla muy poco. Si usted logra tener esa posibilidad, ese balance, hay personas que hablamos un montón y a veces como que no cae en cuenta y bueno, ok, busquemos un balance. Necesitamos aprender a escuchar y generar ese tipo de impacto en lo que nosotros queremos. Además que es una recomendación muy buena para uno poder realmente empatizar y simpatizar con las otras personas, para poder uno ganar ese tipo de relaciones. El saber escuchar se vuelve fundamental en todo esto. La comunicación asertiva también es como cuándo, dónde, por qué. Es más, los silencios que ustedes hacen, no todas las veces usted tiene que hablar para ser asertivo, para que las personas lo perciban bien. Entonces aquí es muy importante también, oiga, el lugar en el que usted se encuentra, el contexto en el que usted está, ¿sí? Y eso hace parte de uno volverse también asertivo en todo momento. Indudablemente sin dejar de expresar todo lo que queremos decir, ya sea a nuestro nivel personal o a nuestro nivel laboral, que es muy importantísimo. Inclusive, si tenemos que decirlo firmemente, convencidos de lo que estamos diciendo, pero sin que la otra persona se pueda agredir. Porque no, volvemos al mismo tema, ¿no? No fue lo que me dijo, sino el tonito. ¿No? Porque pronto se enfada o genera ciertos sentimientos por un tonito, cuando no debería ser de esa manera. La comunicación es fundamental en todo ese proceso, que uno pueda ser claro, uno pueda ser conciso, que uno pueda potencializar todo ese mensaje que uno está diciendo para que las personas lo entiendan claro. Como les digo, está el emisor, está el receptor, está el mensaje, pero es que ese receptor hace también su análisis de la información. Y si estamos hablando con, no sé, estamos en una sala de reuniones y tenemos 10 personas, 15 personas, todos con una interpretación diferente, eso es lo que tenemos que evitar. Nuestra comunicación tiene que ser lo suficientemente clara, precisa, de que todas las personas la entiendan de la misma manera y sepan qué es lo que hay que hacer. Por eso es tan importante la comunicación, porque si vamos a hablar, por ejemplo, de un equipo de trabajo y las personas tienen una interpretación diferente de lo que se quiere hacer, pues cada uno va a coger para su lado y no se va a formar ese equipo de trabajo que necesitamos. No se va a poder lograr esos objetivos que tenemos. Entonces, se tiene que tener claridad frente a ese mensaje, frente a la interpretación que nosotros estamos dando y cómo lo decimos. Miren algunos tips de justamente esa comunicación no verbal que se vuelve fundamental. Y volvemos al mismo tema, escuchar. Evalúe muy bien el entorno en el que usted se encuentre y cómo lo hace. Su lenguaje, qué tan sencillo puede llegar a ser, sin necesidad de incluir groserías. Inclusive uno puede insultar a las personas sin decir una sola grosería, sin ser soez en ese proceso y oírlo profundamente, la verdad. Pero ¿cómo es realmente ese vocabulario? Su tono, su lenguaje también, su corporalidad, el ser coherente con lo que piensa, con lo que dice y con lo que hace, ¿sí? Y eso es parte justamente de ese respeto al que ustedes se encuentran. Las emociones, cuidar las emociones, en qué momento realmente el saltar esas emociones o quedarse un poco calmado y obviamente asegurarse de que su mensaje llegue con éxito. Miren que es un resumen muy claro para que uno pueda entender lo que es la comunicación asertiva y principalmente frente a esa comunicación no verbal que tenemos nosotros. Como
como les decía y se lo he repetido muchísimo, la palabra no. Miren, la palabra no en el cerebro es muy, muy fuerte. Es una palabra muy, con mucho potencial, pero por lo mismo hay que saberla usar. Hay que tener claridad frente a eso. Si usted logra determinar cuáles son las metas, cuáles son los objetivos de esa comunicación que usted está generando, va a ser mucho más fácil que las personas lo entiendan. Es más, de su intención frente a la otra persona. No necesariamente usted tiene que decirle qué es lo que usted quiere, ¿cierto? Cuando usted está comunicando. Pero cuando usted tiene claro qué es lo que quiere lograr con su mensaje en esos interlocutores o en esa persona que lo está escuchando, va a ser mucho más fácil que usted se pueda expresar, ¿sí? Y ahí comienza todo este proceso. Uno debería realmente es ensayar, uno poder decirlo y saber qué decir. Es más, uno de los ejercicios cuando uno está preparando este tipo de exposiciones, justamente, bueno, ¿qué voy a decir? ¿Cuál es que quiero como objetivo poderlo hacer? Y cómo logramos nosotros engancharnos en eso para que realmente esa comunicación sea clara. ¿Listo? Aquí es de poder nosotros, a través de esa comunicación, dar soluciones, ¿sí? No se enfrente y no se enfoque en esas sin salidas de enfocarse en el problema. Los problemas no ayudan, ¿sí? Entonces aquí necesitamos nosotros que nuestra comunicación pues haya realmente una solución a la que nosotros podamos estar haciéndolo. Apóyese en las personas. Busque realmente que se pueda dar esa comunicación, ¿sí? A veces las personas también uno les puede preguntar, bueno, ¿estoy siendo claro? ¿Sí? Así como ahora les voy a hacer preguntas o les voy a dar el espacio para que ustedes puedan hacer las preguntas para saber si hay algo que ha quedado claro o no quedó claro o quieran abundar mucho más. Apóyense en su equipo, en las personas en las que están, para que todo se pueda dar de la misma manera, en su casa, con sus amigos, con las personas de su entorno, en la parte laboral. Eso ayuda un montón para que todo se pueda hacer. Clave, y eso lo veíamos en el video inicial, felicítase a otros. Así como uno da disculpas, dar las gracias y felicitar a las personas por el cumplimiento de lo que uno quiere, el poder que lo entiendan a uno, es muy importante. Y es clave para lo que nosotros necesitamos desarrollar dentro de esa comunicación asertiva. Y justamente los veo a ustedes como profesionales, como gerentes, como dueños de sus empresas, y es poder lograr que esos equipos se cohesionen de la mejor manera para que usted sea un muy buen líder. Y esos líderes comienzan desde la comunicación. Entonces, aprender a felicitar también a las personas. Un lenguaje asertivo, ya les he mostrado un poco frente a lo que queremos, cómo lo podemos hacer, ese lenguaje que queremos hacer, cómo debemos estar nosotros, sus movimientos, su postura, ¿cierto? Su tono de voz, su volumen de voz para que sea firme, sereno, clave frente a lo que estamos buscando y el mensaje que queremos dar. Eso es algo que es súper interesante y se llama el círculo de oro. El círculo de oro es la manera en que nosotros nos deberíamos expresar siempre, ¿sí? Teniendo en cuenta. El tema es cómo lo hacemos. Normalmente nos expresamos desde el qué, desde el círculo de más afuera, ¿sí? Normalmente queremos buscar digamos que el resultado, y en esta época en la que nos encontramos en Colombia, por ejemplo, electoral, de a pocos meses, pues van a encontrar ustedes que muchos de los candidatos generalmente hablan del qué, ¿sí? Hablan de qué van a hacer, y qué van a hacer, y qué van a hacer, y sus propuestas solamente se basan en el qué, buscan el resultado, ¿listo? Pero pocas veces nos cuentan el cómo van a hacerlo, ¿sí? ¿Cuál es ese proceso en el que ellos van a estar? ¿Sí? Y ahí es donde uno comienza a ver que realmente las personas no saben decirles cosas, no tienen preparado su discurso porque ese cómo no funciona. Ellos conocen qué van a hacer y quieren hacer y cuáles son sus intenciones. Es más, ni siquiera tienen claro el por qué lo quieren hacer. Ciertas propuestas, por qué quieren ser líderes. ¿Sí? ¿Cuál es ese gran propósito que hay? De manera sincera, indudablemente. Y aquí es donde la gente se equivoca. Si nosotros intercambiamos el orden y no lo hacemos desde el círculo más pequeño hacia afuera, como nos comunicamos nosotros, cuando hablamos de ese porqué, desde la importancia, desde lo que queremos, nuestra finalidad, nuestro propósito con esa comunicación, va a ser mucho más claro para que las personas entiendan nuestro mensaje y entiendan lo que nosotros queremos de ellos. Después les podemos hablar del proceso, porque hay muchos factores a los que nos vamos a enfrentar. Y último, si hablamos de
¿cuál es ese resultado que nosotros vamos a dar? ¿Ese qué? Ese producto o servicio que nosotros estamos haciendo. Pero cuando hablamos justamente desde el por qué, la cosa cambia. Los grandes oradores, los grandes líderes realmente son los que hablan de esta manera, desde el por qué, el cómo y el qué. Y esta es la manera como se debe desarrollar. ¿Cómo podemos generar nosotros esa inspiración, ese cautivar a las personas con emociones para que realmente lo sientan frente a lo que están haciendo y lo que están diciendo? Y eso es muy importante para lo que queremos desarrollar nosotros y cómo lo tenemos nosotros para poder tenerlos en esos aspectos fundamentales. Miren cómo, otro resumen pequeñito frente a lo que nosotros de pronto quisiéramos expresar y cómo lo podemos hacer. Miren que la comunicación asertiva necesita de estos 7 factores también. El ser cortés, ¿cierto? El ser cortés cuando nosotros hablamos. Y eso cambia muchísimo. Miren, el ser educado, el ser tener esa posibilidad, cambia la percepción de usted frente a las personas y cómo ellos lo perciben realmente para poderlo hacer. El que usted genere una comunicación que sea concisa, como les decía, completa, para que no haya ningún tipo de equivocaciones o que no haya un tipo de malobservación de lo que usted quiere decir, como los chismes que poco a poco se van cambiando y terminan siendo una cosa totalmente diferente, ¿cierto? Que usted pueda generar un mensaje concreto directamente a lo que necesita para que no haya errores y tenga una exactitud frente a lo que usted quiere hacer. Desde luego la coherencia nuevamente, para que no haya esas disonancias tan tremendas que se pueden desarrollar, concreto y claro. Frente a eso generamos una comunicación asertiva y generamos todo ese tipo de factores para lo que usted está desarrollando. Quiero mostrarles este último video también para que ustedes vean un poco lo que se puede generar frente a él. Ay, perdón. Everybody wants to be loved. Everybody wants to be in love. But do they believe they'll find love? It's funny, but the word really loves is a love story. That's why I collect them. Take Laura. She might look like a waitress, but Laura has a voice like an angel. Trust me, I know. You can make me a ring from a milk bottle top. Money runs out in the meter, maybe we'll stop. Laura loves writing songs, even though she's a little shy when it comes to singing them out loud. I love the way you love someone else. I'd like to get some of that for myself. I wanna wake up next to you. The way you hold her with tenderness, she kicks back heels in that beautiful dress. It's in your eyes and they tell the truth. You got it all and it's bulletproof. I wanna wake up next to you. Wake me in the morning, send me to sleep. Give me something I can keep. You have never been in love, have never been in love with anyone but you. There's no one good enough, no one's good enough. Take a Polly.
my heart goes boom, boom, bada boom, boom. Breathless, I'm breathless, lying with my chest on. Breathless, I'm breathless, thinking about you when you're gone. You see, for Laura, it's not just about singing the right song. It's about singing it to the right person. There are moments in life when we all need a little help. Light up the room, and you don't even know. It's all I can do to leave you alone. Don't bring me flowers, you worry too much. Oh, my darling, to know you see me, it's enough. We can dance around the kitchen, candles cost nothing. You can make me a ring from a milk bottle top. When the money runs out in the meter, maybe we'll stop. You light up the room, and you don't even know. It's all I can do to leave you alone. So babe, who needs chocolate? All that champagne and stuff. Oh, my darling, to know you love me, it's enough.
Some things in life are 3 for $1. Some things, like the moment a person truly listens to your heart, are priceless. There are thousands of love stories waiting to happen every day. Fate, destiny, who knows? This is just one story. I'm a Cupid, and this is Cupidity. Muy bien. Ahora quisiera yo poder escuchar y conocer sus preguntas. ¿Qué quisieran saber? ¿Qué quisiéramos hablar un poco más en este tema? Que de pronto pudiéramos hablar esta noche. ¿Quién levanta la mano? Ferney, no sé si de pronto puede ayudar para... Profe, muchísimas gracias por la charla. ¿Alguna mano que levanta por ahí? Bueno. No, señor. Dime, en el chat, ¿qué tenemos? Sí, en el chat están consignando en una parte en la cual hablaba sobre la cortesía y la amabilidad en la comunicación asertiva. Se dice que suele suceder que hay gente que malinterpreta esa comunicación asertiva y abusa de esa amabilidad, de esa cortesía que se le da a la comunicación. ¿Qué es lo que pasa ahí? Uno puede ser muy amable, pero la amabilidad no quiere decir que uno no pueda tener claridad en el mensaje y firmeza en lo que uno está diciendo. Yo sé que se puede malinterpretar a veces, como les decía, se puede malinterpretar, pero aquí es muy importante que uno tenga la suficiente firmeza con la educación suficiente para uno poder realmente expresarse y que la amabilidad, la cortesía, no se vea como una debilidad, que eso es la otra parte. Y eso es parte del proceso en el que nosotros debemos entrar. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí, Jonathan? Una persona en anónimo nos pregunta, ¿cómo expresar de una forma correcta sin parecer un sabelotodo? Y textualmente lo describe. Ok. Eso es muy fácil. Lo que pasa es que uno tiene que también aprender el lenguaje en el que nosotros nos encontramos. Yo puedo hablar de una manera muy técnica, ¿sí? No sé, vamos a hablar de... Si yo estoy hablando hagan cuenta que uno es un médico y ustedes van a un congreso de médicos. Si ustedes van a un congreso de médicos, posiblemente no entiendan nada porque van a hablar muy técnicamente sobre cada uno de los aspectos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros que no tenemos esa formación, pues no lo vamos a entender. Entonces uno va a aparecer, inclusive cuando uno habla de manera muy técnica, justamente como si uno fuera un sabelotodo. Pero cuando uno baja ese lenguaje y hace que cualquier persona lo entienda, cambia el sentido y ya las personas, ya uno no se ve como un sabelotodo y lo perciben a uno de una mejor manera. Eso es parte justamente de la inteligencia que uno debe poder tener. Las personas inteligentes, porque hablan muy complicado, no quiere decir que sean mejores o que sepan más. Las personas que saben expresarse para que cualquier persona en el entorno en el que se encuentre lo entienda, ellas son las personas inteligentes. ¿Qué otra pregunta hay por ahí? Dice, también en anónimo nos preguntan, ¿qué recomendaciones puedo tener para mejorar la comunicación de un equipo de trabajo en el cual hay choques culturales? Bueno, cuando hablamos de un equipo, para que tengamos un equipo necesitamos que se conozcan. Entonces, esa comunicación dentro de las personas de un equipo, lo que se necesita es que se conozcan entre ellos, empaticen entre ellos, comiencen a generar actividades más allá de la parte laboral o del trabajo específico, el objetivo que tenga el equipo, y que a nivel personal se comiencen a conocer y que sea claro que no se juzguen. Cuando una persona entiende las necesidades, los comportamientos del otro, va a entender muchas cosas. Les pongo un ejemplo. Tal en ese equipo llega una persona tarde, trasnochada, con los ojos un poco rojos, esa persona sin ganas, como sin sueño, con pereza, una mala actitud de pronto, y nosotros comenzamos a juzgarlos, porque no sabemos qué es lo que le está pasando. Cuando nosotros vemos a alguien así dentro de nuestro equipo, lo primero que tendríamos que hacer es preguntarle que cómo está, qué le pasó, qué sucede, cómo le podemos ayudar, ¿sí? Porque muy posiblemente
Para unos, no, mire, ese personaje se fue de rumba anoche, mire qué tal esto, esa responsabilidad, mira aquí, llega aquí, no trabaja, y lo que pasa es que tuvo a su mamá enferma y le tocó quedarse en el hospital, ¿sí? Y no ha podido descansar lo suficiente y está sintiendo cosas. Si nosotros logramos, antes de juzgar, conocer cuáles son las verdaderas razones de esa persona, las cosas van a cambiar. Entonces, aquí de la misma manera, a nivel cultural, necesitamos nosotros entender cómo funciona el asunto, ¿sí? Cómo estamos nosotros, cómo nos comportamos, porque nuestra idiosincrasia, bueno, la idiosincrasia en el mundo es tan grande que culturalmente también podemos llegar a tener muchos choques, pero cuando entendemos las razones, ya nosotros sabemos respetar, colocamos nuestros límites, sabemos qué sucede de parte y parte, y a partir de eso podemos lograr generar esa cohesión entre los equipos. Una última pregunta, Jonathan, para que podamos dar paso. Claro que sí. Hay dos preguntas más. Dice, buenas noches. ¿Cómo hago para sentirme más seguro al relacionarme? Con un buen vocabulario. Sonríe. Eso es muy importante. Con todas las situaciones en las que uno se enfrente, sonríe. No tiene que, pues, usted, como le digo, pues, la carcajada, el payaso más grande. No. Sonríe solamente. Es una sonrisa tímida y comenzar a expresarse, comenzar a decir las cosas, comenzar a pensar las cosas. Y esto es, como les decía a ustedes, practiquen en ese proceso para que se pueda dar. Se vuelve súper clave uno hacerlo. Y sobre todo en las diferentes situaciones. Claro, uno normalmente piensa en muchas situaciones y habla más de lo que uno cree en las diferentes situaciones que nunca se van a dar. Pero cuando uno ha practicado eso mismo, el discurso, la palabra que usted va a hacer, esa verbalización, sale mucho más fácil y sus gestos, su postura, cómo lo va a hacer, eso ayuda un montón para que se pueda hacer. Y poco a poco usted se va a dar cuenta que va a adoptar eso, se vuelve como un hábito de saber comunicarse y va a ayudar mucho en ese proceso de poder interrelacionarse mejor. La última, Ferney. Bueno, nos preguntan que ¿cómo romper esa barrera que produce hoy en día la tecnología como los smartphones en la comunicación? Las personas están más interactuando por las redes que en su entorno. Es decir, cómo romper la barrera tecnológica que existe porque están interactuando más por medio de la tecnología que presencialmente. Realmente lo primero que tenemos que hacer es dejar de interactuar justamente por las redes. Ese es lo primero. Cuando usted, por ejemplo, y le voy a dar un caso mío, sí, yo a veces escribo por el WhatsApp, lo utilizo como tal de comunicación, pero tengo una costumbre. Si yo después de 5, 6 mensajes, 7 mensajes que estamos siguiendo y sobre la información realmente más allá del saludito, hola, ¿cómo estás? ¿Cierto? La cosa sigue fluyendo, ahí estamos perdiendo tiempo y estamos dejando de relacionarnos. Es importante uno sí saber escribir, obviamente, y hacerlo bien, pero en ese momento, cuando yo ya tengo eso, yo prefiero coger el teléfono celular y llamar a esa persona, y eso te genera una relación diferente con las personas. Ahorras tiempo, generas un contacto mayor con las personas y puedes decir y ser más claro, más concreto con lo que tú haces. 1 minuto de una conversación ayuda más que 15 minutos de uno estar escribiendo en una conversación. Entonces uno tiene que poder aprovechar ese tipo de comunicaciones para lo que uno está haciendo. Entonces, dejen las redes y llamen a las personas, tengan ese mayor contacto. No se imaginan lo que genera eso. Y sobre todo ahora, para todo, cualquier cosa, una llamada es, y ahora que es tan fácil con la tecnología también, porque digo, si tengo a alguien en otro país, la llamo por WhatsApp y no por así, esto que estamos haciendo hoy, ¿sí? Que nosotros pudiéramos después, más adelante, tener una reunión y pudiéramos estar todos y poder hablar sobre esto, va a ser mucho más fácil que ese tipo de cosas. Indudablemente ayuda un montón, pero inclusive el poder vernos, el poder tener la cámara encendida siempre, eso genera ese tipo de relaciones realmente lo que necesitamos nosotros. ¿Hay alguna otra, Ferney? Señor, está una que nos dice, ya nos has escrito como 1, 2, 3, 3 de las mismas. Dice, entre todo lo que nos explicaste en las charlas, ¿cuáles consideras que son las técnicas más importantes en una comunicación asertiva? El buen manejo del lenguaje, su postura, el manejo de la voz, obviamente su postura, su corporalidad completa, su mensaje por lo fuerte que es.
obviamente el tono de la voz con lo que uno diga las cosas, ¿sí? Con eso uno termina de simplificarlo y partiendo de eso uno haber practicado el mensaje. El tener claro eso que uno quiere, ese objetivo que uno quiere con las comunicaciones, funciona. Ahí ya uno entra directamente a lo que uno necesita para poder lograrlo. En el caso, y doy por ejemplo, en el caso mío, que cuando damos este tipo de charlas, que cuando tenemos que hacerlo en empresas, uno tiene que conocer cuál es el entorno en el que uno se encuentra, quiénes son las personas con las que uno va a estar, qué es lo que están buscando por parte de la empresa y por parte mía, para que se pueda hacer. Y eso es fundamental. Entonces, esos son los elementos claves para que uno esté. Y desde luego, sonríen. Es más, hasta por teléfono. Está la teoría de la sonrisa y eso ayuda un montón. Por ejemplo, cuando uno está hablando por teléfono, las personas captan que uno está sonriendo y la persona lo va a sentir de la misma manera. Entonces, ahí comienza uno a empatizar y la otra persona le va a facilitar las cosas indudablemente para todo lo que se va a hacer. Bueno, pues creo que con esto hemos dado un poco a todas las preguntas que teníamos y todas las dudas. Pues muchas gracias por permitirme este espacio, muy chévere por hacer, gracias por estar acompañándote. Fernando, muchas gracias por esta invitación. A Marcela Gil, que también hace parte de todo este proceso y es una alegría poder compartirles esto. Muchas gracias por estar acompañándonos y de mi parte una feliz noche. Espero que les haya gustado, que les haya aportado y que se lleven algo muy importante para su vida personal y profesional. Una feliz noche para todos. Listo, profe, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados a esta transmisión. Si tienen alguna otra duda, pues la pueden poner en el chat que se la estaremos resolviendo por interno. Una vez terminado la sesión, quedarán a disposición la grabación de la misma por si quieren volver a verla. Y pues es todo. Si tienen alguna pregunta institucional también, se puede hacer. Muchísimas gracias a todos, gracias profe y feliz noche. Chao, chao. Feliz noche.